Benvidas a todas e a todos, benvidas a xente que está no streaming, a xente que está vendo as grabacións. Hoxe, día 31 de xaneiro, comezamos a segunda xornada de ponencia na que estamos a reflexionar sobre o territorio. Tedes disponibles toda a información na páxina web do Colexio de Arquitectos de Galicia con respecto a estas xornadas e tamén podedes ver estes directos e tamén as grabacións no canle de YouTube do Colexio de Arquitectos de Galicia. Comezamos con o noso primer relator, que vai ser presentado por un compañeiro da Delegación de Lugo que foi o real impulsor desta xornada xa fai 5 anos. Presenta Antonio de Vega, colexiado da Delegación de Lugo. Sí, se me oye. Bueno, yo había preparado unas cuantas líneas con el currículum de Manuel Borobio y estuve hablando con él hace 10 minutos, se me desbarató todo. Algo diré de lo que hay aquí, pero añadiré alguna cosa más. Bueno, de entrada, Manuel Borobio es arquitecto, su alma mater es la Universidad de Navarra, es arquitecto del año 1997, su formación posacadémica, sus posgrados son un máster como técnico urbanista en el Instituto Nacional de Administración Pública, una especialización en cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y en este momento está haciendo estas cosas que a veces se empantanan, yo creo, es un doctorando en planificación y gestión territorial por la USC. Bueno, a partir de ahí ya me despego de esto y hablo de otras cosas. Su formación académica fue orientada, por lo que acabo de decir, hacia la planificación territorial. Es decir, la escala territorial es un ámbito de trabajo distinto de la escala urbanística. La escala urbanística se centra esencialmente en las ciudades, los núcleos urbanos, algo más se expande también, pero esencialmente es eso. El hablar del territorio y analizar el sistema territorial es algo muy complejo e inabarcable por una sola persona. Es decir, habría que ser especialista en todo o recabar, que es lo que se hace, información de muchos especialistas y después coordinar, ¿no?, a través de un director de equipo. Porque los trabajos de ordenación del territorio tampoco son trabajos estrictamente de autor, son trabajos de equipo en donde efectivamente ese equipo está dirigido y es el director de ese equipo el que marca la impronta. Pero no son trabajos individuales ni de autor, hay muchos más ingredientes que lo complican. Entonces yo decía, y le pedí permiso a él si le parecía bien la presentación, que hay cuestiones en las que hay que ser especialistas, y la expresión es de un filósofo del siglo pasado, español, especialistas en temas generales, que es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Pero el territorio yo creo que hay que verlo desde la óptica de un especialista en ideas generales. Y Manuel Borobio responde un poco a ese perfil, de manera que nos va a dar una conferencia Manuel Borobio desde el punto de vista de un especialista en todo, ¿no?, que es lo adecuado, repito, para afrontar este tipo de problemas o resolver este tipo de problemas. En una conversación que tuvimos no hace mucho por teléfono, hablamos y esto se oye, hablamos y no sé a cuento de qué vino de la percepción del paisaje. Hoy va a hablar del paisaje desde el punto de vista de las personas ciegas, que es algo que a mí me interesó siempre, y de hecho tengo aplazado una reunión con la ONCE aquí desde hace tiempo, que la iba a hacer con nuestro querido amigo Guiti, y ya no va a ser posible, porque Guiti sí tenía relación con la ONCE, de cómo los ciegos perciben el paisaje, porque los perciben el paisaje. Es decir, el paisaje entra por los ojos, pero entra por muchos más sitios, entra por los oídos, por el olfato, por la propia formación nuestra, ¿no? Hay una frase de John Berger que para mí también le sirve un poco de guía, es que decía John Berger, lo que vemos, lo que percibimos en un sentido amplio, depende de lo que somos y de lo que conocemos. Es decir, nosotros percibimos el territorio con el filtro de nuestra propia identidad, y con nuestra propia identidad interpretamos la realidad física del territorio. Y al hilo de todo eso me dice, ¿qué me vas a decir a mí que yo fui lazarillo durante 1 año y medio? Y ya no profundizo más, pero evidentemente tiene perfecto conocimiento de cómo puede percibir el mundo un ciego, ¿no?, habiendo estado 1 año y medio acompañando a una persona con estas características. Bueno, pues dicho esto, que es un poco fuera de lo que había previsto y de un
y aprovechando que somos muy pocos, con lo cual se pueden decir cosas distintas, aunque también es engañoso, porque a lo mejor al otro lado en el streaming hay 5.000 personas, no lo creo, ¿eh? Quedaría inmortalizado. Bueno, pues dicho esto, voy a enumerar, sin pretensión de ser exhaustivo y tampoco, digamos, sin demasiado orden cronológico, los trabajos que hizo Manuel Borovio desde esa perspectiva de especialista en temas generales son, en Galicia, unos cuantos. Estuvo como director, en principio, no en todo el proceso, de las directrices de ordenación del territorio. Fue realmente el protagonista del documento del Plan de Ordenación del Litoral. Hizo la guía de estudios de impacto e integración paisajística. Fue director del equipo del estudio del territorio histórico del Camino de Santiago francés. A mí me tocó el del Camino de Santiago Norte. Hace años ya, ¿eh? Sí, sí. Hizo un estudio del cambio climático y medidas de gestión adaptativa del paisaje y el medio construido en Navarra. Hizo un par de documentos en relación con el paisaje para Navarra. Hizo el plan regional sin acabar. O sea, participó hasta donde llegó, no sé exactamente en qué fase quedó, el plan regional de ordenación del territorio de Cantabria. Tiene asistencias técnicas con numerosos municipios, temas de aplicación de GIS para gestión de los planes y para interacción en la obtención de información. Y yo creo que uno de los últimos trabajos que tengo aquí apuntados es un informe de los alojamientos turísticos de Galicia, que es un tema así como muy puntual, pero es algo que tiene su complejidad y sobre todo que ha generado conflictos, digamos, porque algo que era como una actividad económica nueva, que apareció en un momento dado, y todo el mundo la recibió muy bien, de repente se descontroló. Y ahora, yo por los planes que estoy haciendo en este momento, tengo la experiencia de que los ayuntamientos lo que quieren es regularlo de forma restrictiva. Bueno, pues con esta breve semblanza de Manuel Borovio, os dejamos con él. Tienes 45 minutos aproximadamente, con el tiempo de referencia. Puedes agotarlos o no agotarlos, ¿eh? Y 10 o 15 minutos para preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. Gracias al colegio por la invitación y también gracias a todos los que estáis aquí, bueno, a los que estáis aquí hoy en presencial y a los que estáis también en streaming, ¿no? A todas las personas que estáis en streaming. La verdad es que se me hace complicado empezar. Se me hace complicado empezar sabiendo más o menos por dónde queríais que fuéramos. Y me gusta siempre empezar con esta cita, ¿no? Con esta llamada a la atención de que la ordenación del territorio, aunque es fácil, al fin y al cabo también es ordenarlo, ¿no? Y si estamos en esto de la ordenación del territorio en gran medida es porque lo que buscamos es sobre todo el bienestar de las personas, de la sociedad a lo largo del tiempo. Y para entenderlo, antes comentabas, ¿no? Que quien se dedica a esto... ¿Me puedo mover? Sí. Vale. Quien se dedica a esto tiene que ser generalista, ¿no? Se dedicar de una manera generalista y de alguna forma no saber de nada, pero tratar de entender a todos y a todas. Tratar de incorporar, ponerse lo que yo llamo en el formato esponjiforme. Escuchar, absorber y a partir de ahí volver a emitir, ¿no? Y hay una de las cuestiones que es clave y es que no vale tener una visión general. O sea, somos los que nos dedicamos a ser directores, coordinadores, somos prescindibles en muchos casos porque hay que sumar las partes, pero también está el arte de saber sumar cada una de las partes. Y ahí es muy importante el equipo que forma parte, porque el equipo ha de ser consciente de que desde su especialidad, desde ese conocimiento hiperespecialista o que jamás llegaría yo a la altura de sus pies, ha de entender que tiene que ceder espacios para que otras especialidades se incorporen y que podamos sumar de alguna manera esa visión de conjunto que nunca es perfecta desde cada una de las miradas sectoriales, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta cita, que es que el verdadero medio para llegar a conocer un objeto es empezar a conocerla en su conjunto, ¿no? Desde todas sus partes y en su conjunto. Y en sí mismo podría llegar a ser una contradicción. Voy a pasar rápido por estas imágenes que son de contexto y del conjunto en el que nos movemos, en el que entendemos que realmente hemos superado los límites, estamos ya rebasando y superando estos límites del planeta, ¿no? Nos estamos ocupando y alterando los medios en los cuales estamos llevando a cabo transformaciones, tanto en el ámbito del litoral, antes comentabas lo de un plan territorial de la montaña, como en las zonas de montaña, ¿no? O incluso en los fondos de valle. Estas transformaciones que podrían ser polémicas, que son polémicas hoy en día, ¿no? Que vemos los eólicos como
una turbera cobertora se convierte en un parque eólico, o como todo un fondo de valle más o menos fértil se convierte en un embalse de agua, hemos de entender que esos son elementos que nos aportan materia, energía y cuestiones que hemos de estructurar y vertebrar en el territorio para que luego nuestros sistemas, nuestras ciudades y nuestros microespacios también funcionen. Claro, ahora trabajamos con unas intensidades y unas escalas que no son las de antes, ¿no? Sin embargo, hay dos variables. Yo siempre parto, cuando analizamos cualquier territorio, parto de dos cuestiones clave: el agua y el suelo. El agua, que parece tan abundante y tan despreciada, pero a la vez, o sea, es abundante y a la vez la maltratamos. Pero sin embargo es como una joya que en muchos otros lugares es tremendamente inalcanzable. Estamos viendo cómo están empezando a entrar restricciones en España y también en Europa y en algunos otros lugares, ¿no? Pues ese agua es uno de los elementos, el primer elemento con el que tenemos que trabajar en el territorio. Y el segundo, el suelo. El suelo, pero desde el punto de vista fértil, desde el punto de vista edafológico. Un suelo que, para que sea fértil, tarda años en formarse. Esa formación, si alguien tuviera este reloj que es de mi abuelo, o una joya de estas que tiene ya más de 100 años, no, da igual que no sea una joya, no tiene por qué ser algo precioso, sino que ya tiene una antigüedad, en su casa lo guardan en vitrina y lo transportas con cuidado y sutileza, ¿no? Sin embargo, nosotros, en mi disciplina, es partida alzada de metro cúbico a vertedero, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya las tierras negras las apartamos o ya hacemos una gestión distinta de los residuos, ¿no? Todo esto está cambiando, pero precisamente porque tenemos que ser conscientes de lo que nos cuesta generar suelos fértiles y gestionar también ese soporte o ese lugar donde de alguna manera se produce. Esta imagen creo que no está actualizada, o igual ya sí. Ahora sí. Esta imagen es la que en el año 2009 creo que es, cuando se hizo el primer diagnóstico realmente de los límites planetarios. No sé si conocéis, os aconsejo que, si no lo conocéis, que lo consultéis, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, de Johan Rockström, en el que hizo una evaluación sobre los límites planetarios para que esto no hiciera crack. Y ahí lo que veis en naranja ya se intuye, es muy gráfico, es que estamos rebasándolo. Pues desde el año 2009 a la actualidad estamos así. O sea, estamos ya a punto de caramelo, como quien diría. Realmente estamos rebasando esos espacios, ¿no? Ha llegado el momento de plantearnos el qué. Esto lo planteo siempre, el por qué hacemos las cosas, qué hacemos, por qué las hacemos. Y esta es otra de las claves de la ordenación del territorio, las dos variables. Por supuesto, con la gente o las personas en el centro, pensando en el agua y en el suelo, como los elementos que nos van a traer materia y energía. Y después las 4 preguntas claves: el qué hacemos, por qué lo hacemos, dónde lo vamos a hacer y cómo. Luego ya vendrá cuándo, con quién, cuánto, pero lo fundamental es entender el qué, el por qué, el dónde y el cómo. Y esta pregunta nos la tenemos que plantear tratando de trascender de esos límites que tenemos de alguna forma en la relación con el rural, entre las ciudades y el rural. Hasta ahora el urbanismo se centraba en el entorno urbano, el rural era ese suelo, como, no sé, ahora en Galicia no sé cómo se llama, ¿es no urbanizable o es suelo rústico? Es suelo rústico. Disculpadme, que es que ahora llevo demasiado tiempo fuera igual, pero ahora es suelo rústico, pero hasta hace poco era el suelo no urbanizable, ¿no? El suelo. Entonces, eso que siempre hemos dicho de, tú jamás te identificas diciéndome, yo no soy Antonio, yo soy Manuel, desde nuestra propia identidad, desde nuestra propia naturaleza. Ahora, el reconocimiento de ese suelo rústico, ya no como ese suelo rústico que queda ahí, superposiciones, y esto sí que, esas superposiciones de afecciones sectoriales, de diferentes miradas, no. El suelo rústico ha de emanar desde la propia gestión de ese agua, desde ese propio potencial del suelo, de esa capacidad productiva que puede tener y de lo que nos puede dar, de esos servicios ecosistémicos, que también pueden ser muy criticados desde algún lado, que nos prestan. Servicios ecosistémicos de regulación, cuando nos previene para absorber avenidas de agua, o servicios ecosistémicos de provisión, cuando desde el suelo somos capaces de producir esos alimentos, o de alguna manera producir también la energía, ¿no? O el agua. De alguna forma hemos de empezar a cambiar esa relación que tenemos con ese medio rural, que yo creo que es algo que aquí en Galicia, desde luego, en un porcentaje muy amplio del territorio, de toda la vida se ha tenido. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido olvidando y en el crecimiento de las periferias de las ciudades, el crecimiento urbano es lo que nos hemos ido encontrando. Yo le comenté cuando me dijo, habla del paisaje, ¿no? El tema del paisaje, patrimonio, paisaje, ya la forma que tengo de entender y contar todo el discurso de patrimonio y paisaje es no tanto con las palabras, sino con los hechos. Y cómo esos hechos se plasmaron en un plan, que es el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, en el que trabajamos en paralelo como instrumento de ordenación del territorio
al amparo de la Ley de Medidas Urgentes del 2007 que paralizaba el urbanismo, pero pensando que no íbamos a soportar o no íbamos a llegar al final y el plan de ordenación del litoral se iba a parar por presiones urbanísticas, lo empezamos a elaborar también como un catálogo de paisaje, como un reconocimiento de los valores que hay en ese lugar. En paralelo, tramitamos el POL, y esto es una cosa que pocas veces he dicho así en público, y menos en Galicia, se trabajó como un documento de ordenación del territorio urbanístico, pero a la vez como un documento catálogo de paisaje. Si vais a los catálogos actuales, que no lo redacté yo, se sigue manteniendo el plan de ordenación del litoral como un espacio y con las unidades de paisaje que hicimos en ese momento. Cuando te enfrentas a este territorio, claro, esta imagen ahora ya la tenemos todos muy interiorizada. Yo me acuerdo cuando llega a Galicia y dices, caray, tiene el 50% de las entidades de población de toda España, ¿no? Es de las 30.000 entidades de población que hay. Es un territorio que lo ves así en términos cuantitativos, en términos numéricos, pero sin embargo cuando está tremendamente silenciado, ¿no? Cuando te paras a mirarlo realmente en el territorio que está ocupado, en el territorio que está construido, prácticamente desaparece. Hay muchos lugares en los que no hay intensidad, en los que no hay población, en las variables que actualmente trabajamos se silencian. Tenemos que volver a hacer visible esos territorios que de alguna manera se están invisibilizando con determinadas dinámicas. Y en ese esfuerzo, de alguna manera, empezamos con el plan de ordenación litoral. En hacer visible no tanto los motivos por los cuales se había puesto en marcha el plan del litoral, que era esa ley de medidas urgentes para paralizar o evitar la marbellización del litoral. No sé si recordáis, retraeros al año 2006, 2007, hubo un boom, aunque ya nos habíamos olvidado, hubo un boom, y de alguna manera un boom edificatorio y de ocupación o de temor de ocupación del litoral, y realmente eso podía llevarnos a hacer un plan que fuera única y exclusivamente a la intervención urbanística, pero sin embargo decidimos hacerlo desde la propia esencia. Yo soy Manuel Borovio, ¿no? He dicho, no me presento como otra persona, reconocer el territorio desde su propia naturaleza. Y uno de los primeros límites que tuvimos fue empezar a entender esa longitud, ¿no? Los 2.555 kilómetros de costa. Es una cifra que, aunque tenga aquí a alguien de costas del Estado o alguien que me quiera decir que son 1.600, yo diré 2.555, porque miremos y midamos, ¿no? El plan de ordenación del litoral lo cartografiamos y fueron 2.555 kilómetros de costa. Parece una tontería, pero es ir desde Valencia hasta Berlín pasando a visitar a los padres por Zaragoza. Por el eje de la carretera, en una cartografía a la misma escala. Y es lo que nos encontramos. Esa es la costa de Galicia que se cartografió y se identificó, con ese mimo, con ese detalle, bajando a ese nivel, ¿no? Y el primer límite, o sea, el segundo límite que nos encontramos es tratar de hacer entender que la costa no es una línea a 500, a 200, a lo que fueran, que estableciera cada ley. La costa o los ámbitos en los que estamos trabajando no son ámbitos en los que... Dime, nada. La costa no es una línea administrativa, no es una línea jurídica, no es una competencia, por mucho que queramos decir. La costa en sí también es algo que tiene su propia idiosincrasia, su propia vida, ¿no? Y la primera barrera a la que nos enfrentamos fue tratar de desdibujar completamente los límites administrativos que nos estaban poniendo encima de la cabeza, con los que nos habían grabado a fuego. Coger esa línea, que esa es la franja de 500 metros que está medida desde ese deslinde público marítimo terrestre, agarrarlo, borrarlo y descubrir en ese trabajo de borrar esa línea todo lo que es el territorio que de alguna manera está vertiendo. Quedarnos con esa primera cuenca vertiente, con ese primer espacio que cuando vas por la costa es el fondo escénico con el que estás trabajando. Y además, fragmentar la costa para poderla digerir nosotros, para poderla comprender en estas unidades de paisaje que veis ahí dibujadas en línea blanca. Esas líneas, esos espacios, esas unidades de paisaje nos ayudaban, sin perder la visión global, a comprender cada una de las cuestiones que estaban ocurriendo en cada una de esas piezas. Nos permitió hacer un documento. Como dice Paco Castillo, el territorio es un libro que se lee con los pies. Es un libro que se lee con los pies, pero es que es además un libro que se escribe, y en la línea de lo que tú comentabas antes, de forma colegiada, de forma comunitaria, de forma asociada. Y si no somos capaces de trasladar de alguna manera esos valores o de comprender esos valores que nos vienen de las sociedades que nos lo han ido dejando, no vamos a ser capaces de poderlo gestionar adelante. Por eso empezamos a trabajar en el plan de ordenación del litoral como instrumento urbanístico, legal, que al final llegó hasta el final, paralizó casi 10.000 hectáreas de desarrollos urbanísticos en la costa de Galicia, pero además
como un documento de paisaje, como un documento en el que la gente identificara y descubriera aquello que había hecho invisible por la costumbre. Hicimos 7 grandes costas, que esto ya también fue una crisis, porque hasta entonces se manejaban 6, cuando dibujamos el arco Bergantiñán, basándonos en la estructura y los elementos tectónicos, lo que es estructura y tiempos de la Tierra, 7 grandes costas. Pasamos a partir de ahí a esas unidades de paisaje, con la toponimia de cada una de las rías, la identidad de cada uno de los lugares, y veis cada una de esas porciones, son todas esas unidades que permitían de alguna manera digerir, comprender, recorrer, mimar y cuidar cada uno de los lugares en los que vamos a trabajar. Para cada unidad de paisaje, me imagino que ya conoceréis, se hizo un trabajo con el vuelo, con un helicóptero a lo largo de toda la costa, se fue fotografiando, se completó el vuelo que había, se identificó a nivel global. En la siguiente página aparecen todos los elementos que son de dinámica natural, todos los elementos que entendemos que tienen su estructura y su tiempo vinculado a la Tierra, y luego las cuestiones de manejo, que ahí está la clave del paisaje, en el buen manejo, la buena integración, que son las cuestiones culturales, infraestructurales, temas que de alguna manera iban componiendo la forma en la que nos hemos asentado. Se hizo en ese momento, mientras hacíamos el plan de ordenación del litoral, se hizo el primer ortorrectificado de 1956 de Galicia, se empezó con toda la zona de la costa y a partir de ahí se hizo todo el plano continuo. Empezamos a raíz del plan del litoral, por la costa de Lugo, y luego, a partir de ese momento, la cartografía. Pero es una cartografía que salió de cero, la hicimos ad hoc, y eso fue una ventaja. No partíamos con lo que otros nos venían a contar que era, sino que estábamos dibujando lo que estábamos entendiendo y lo que queríamos ver. Y este es un esquema que, bueno, lo uso siempre, como casi todas las imágenes estas, ¿no? Pero en el que empezamos a cartografiar el territorio en la búsqueda de ese equilibrio entre la dinámica natural y la antrópica, entre la forma en la que está la naturaleza y la forma en la que nos hemos asentado, ¿no? Si os dais cuenta, en la dinámica natural están esos elementos del patrimonio cultural etnográfico que hoy en día preservamos, protegemos. ¿Qué clave tiene? Son uso de tecnologías y técnicas para el bienestar humano integrados y a escala del lugar en el que están. La agroforestal, ¿qué es? Espacios en los que hay aporte de materia y energía, de alguna manera, pero luego la estacionalidad y la naturaleza hace su trabajo. Y eso es precisamente lo que nos permitió caracterizar de alguna forma estructurada y ordenada todo el litoral. Y partiendo de una hoja en blanco, se empezó a cartografiar, insisto, como cartografía de paisaje, todos los elementos de la dinámica natural. Y aquí hablábamos de un 25%. Entendíamos que lo que es de dinámica natural no es de mi dinámica, no es de mi espacio, por lo tanto hay que protegerlo, hay que preservarlo, hay que cuidarlo. No puedo meterme ahí, son servicios. Hoy en día el lenguaje que utilizaríamos para esto es servicios de regulación y servicios de provisión, todavía no. Los servicios de provisión serían los siguientes, los que tenemos que gestionar. Servicios ecosistémicos de regulación, los de dinámica natural, y servicios ecosistémicos de aprovisionamiento son todos estos suelos agroforestales, que realmente es un gran porcentaje del suelo del litoral de Galicia, de este litoral del plan. Es un 62%. Estamos hablando de cultivos, viñedos, forestal. Ojo, los intensivos, las masas forestales intensivas, se sacaron. Gran parte de las explotaciones intensivas que se identificaron en ese momento se sacaron, dejándonos este 13%, como suelo que estaba impermeabilizado, donde el agua, hablo del agua y del suelo siempre, el agua no podía fluir de manera natural hacia sus lugares. Se elaboró esta cartografía, y en esta cartografía con una intencionalidad clara, ahora mismo posiblemente la cambiaríamos en algunos aspectos, pero he de reconocer que si esto se hizo en el 2008, 2009, 2010, en esos años, prácticamente, 2009, 2010, he de reconocer que hoy en día sigo utilizando prácticamente la misma cartografía de paisaje para reconocer cada uno de los ámbitos. Con esto, fijaros, se identificaron esas áreas continuas, que es la zona de protección costera, que es un sitio en el que siempre digo, es donde, si vienes a preguntarme algo es no, la respuesta es no, puedes hacer. Ya luego ya hablaremos, pero buenas a primeras tienes el no. Luego la zona de mejora ambiental y paisajística, donde también es un no, pero. Bueno, no, pero si vas a mejorar ambiental y paisajísticamente, el nombre se puso con esa intención. Y esto es bueno recordárselo a los redactores de la actual ley de costas, ¿no? Esto se puso con esta intención, para mejorar ambiental y paisajísticamente lo que estaba ocurriendo entre las líneas de primeros asentamientos y la costa. Y después el resto, que era la zona de ordenación. Y en esas zonas empezamos a analizar las dinámicas de crecimiento de los asentamientos y los puntos en los cuales todavía podíamos conectar
la tierra, o sea, las primeras cornisas y el mar, ¿no? Con los corredores ecológicos, con la infraestructura o lo germinal de la infraestructura verde. El sistema natural, el sistema que de alguna manera permite manejar adecuadamente ese territorio, ese paisaje, tiene que seguir funcionando. Entonces, se hizo ese ensayo de simulación que habéis visto ahí antes, muy rápido, de donde había tensiones, crecimientos. Pido disculpas por la calidad de estos sistemas de información geográfica, ya tienen sus 14 años, entonces ahora posiblemente serían mucho más sofisticados, ¿no? Pero el fondo es el mismo. Eso tiene que respirar, tiene que funcionar y no podemos de alguna manera o de ninguna manera llegar a limitar su crecimiento. Aquí fue un trabajo que se empezó con el Plan de Ordenación del Litoral y acabó en publicación, que es cómo va a variar el litoral con todo el escenario de dinámica, no solamente de cambio climático, sino precisamente de energía del mar, ¿no? Y estos son unas publicaciones, unos trabajos que se hicieron y con Augusto Pérez Alberti delimitó o llegó a dibujar esta línea a lo largo de toda la costa de Galicia. Con esto que trabajamos a escala macro, con estos conceptos macro que os he comentado, empezamos a entender que hay que trabajar también, o bajar a esa escala de los detalles de escala humana, ¿no? En estos ejercicios de acupuntura, de percepción también, de cómo lo ha ido percibiendo ese territorio cada uno, ¿no? Tenemos que hacerlo de una manera respetuosa, absolutamente, reordenándolo y integrándonos en su dinámica. Hoy en día sería impensable que alguien pudiera hacer un molino a mareas, pero qué bello es y qué integrado está. Podríamos pensar que hay determinadas actuaciones que se hicieron y que hoy en día tenemos que preservamos y protegemos, y tendríamos que empezar a reflexionar también sobre cómo queremos que quede retratada en el futuro quizás nuestras actuaciones, ¿no? Y de alguna manera lo que buscábamos era, desde ese inventario, que ahora ya tenemos el GIS en Galicia, ya tenemos el Sistema de Información Geográfica Corporativa y ya tenemos el inventario patrimonio accesible desde el plan básico y toda esta información. Pero aquí tuvimos que escanear, digitalizar y trabajar todo el inventariado del patrimonio etnográfico y arqueológico que habíamos, todo. Se georreferenció y se ubicó. Ya siento que no se vea la imagen bien. Me imagino que conocéis todos, ¿no? Puerto Vares, Estacabares. Es un lugar, vamos, yo creo que es un lugar privilegiado, ¿no? A mí me parece de los lugares mágicos que descubrimos aquí, ¿no? Cuando miras esa imagen, no sé si la tengo ampliada en la siguiente, sí. Cuando miras esta imagen, no sé, hay alguna cosa que nos llame la atención. El puerto. Y aparte del puerto, porque el puerto es uno de los puertos, esto lo digo con la boca pequeña, aquí como estoy en la tierra puedo decirlo, dicen que es el puerto prerromano en funcionamiento más antiguo, ¿no? Sí, ¿no? Eso es lo que dicen. Se dice y se comenta, aquí se puede afirmar incluso, ¿no? En otros lugares, cuando voy por el sur, esto me lo miran con lupa. El caso es que aquí a mí lo que más me llama la atención es lo que se ha hecho dentro de una autorización legal. Y aquí hay otra frase, igual del qué, el por qué, el dónde y el cómo es. Una cosa es que pueda hacerlo y otra cosa es que deba hacerlo. Y ahí eso también hay que ponerlo en la baraja. Una cosa es que pueda y otra cosa es que deba. Que deba por muchos motivos, ¿no? Y aquí fijaros que el Plan de Ordenación del Litoral entre Vares y Portovares, en esta zona en donde tenemos el faro, donde tenemos los molinos que bajan por el acantilado, la base americana, o sea, es un punto en el que ocurren tantas cosas. Y aparte está tan súper protegido por figuras que el Plan de Ordenación del Litoral dice que sí que se puede construir. Aquí es donde rompo los esquemas de qué vas. Puede construir como ha venido construyéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad. La intensidad y el tiempo. ¿Con qué intensidad y con qué tiempo? Y eso son variables tremendamente complejas de incorporar. Pero hay que incorporarlas. ¿Con qué intensidad y en qué tiempo puedo construir? Lo que sea. Porque yo no puedo castigar a alguien que ha estado haciendo bien un trabajo, que hace que hoy lo recojamos como un testigo. Esto va de recoger siempre testigos cuando estamos trabajando en la planificación estratégica, en la territorial, va de recoger el trabajo que han hecho otros, y cuando reconocemos un espacio natural o un espacio digno de preservar, es porque alguien antes lo hizo bien. Y nosotros tenemos la suerte ahora de tener la sensibilidad para reconocerlo. Pero eso es algo que tenemos que entender. Recoger todo ese testigo y todo ese patrimonio etnográfico construido y entender que son elementos para la valoración, pero no para la museilización del territorio. Y esto lo defenderé en cualquier lado. Ojo, son elementos para la valoración, para la integración y realmente para ponerlos en ese lugar significativo, especial, de que son elementos únicos, tan irreemplazables como cualquier otro elemento de dinámica natural. Por eso el patrimonio territorial, en el modelo que nosotros trabajamos siempre, lo defendemos desde el patrimonio natural y el patrimonio cultural.
La comprensión de ese patrimonio natural con la cultura que tenemos nos permite manejarlo, ir dándole forma y construir o dar lugar a ese paisaje que hoy en día podemos percibir, ¿no? Tenemos que empezar a dialogar, como digo ahí, y cualificar de manera, y esta es otra clave importante, antes lo he apuntado cuando lo decías, de manera apropiada y apropiable. Yo tengo que hacer un documento de ordenación del territorio, y aquí vamos aprendiendo año tras año, de forma que otro pueda apropiárselo. En el PROT de Cantabria, antes has comentado, pues mira, llegamos a cerrarlo para la aprobación inicial. En la comisión política que tenía que dar ya el ok con todo lo que fuera, estaba ya informado favorablemente, jurídica y técnicamente iba a ir, se decidió que no se aprobaba por una decisión política, no fue técnica, ¿eh? Pero quien llegó y cogió ese testigo pudo apropiarse del plan. Y ese es nuestro trabajo. Es un trabajo en el que tenemos que estar remando continuamente sabiendo que en cualquier momento otra persona tiene que poder coger y no tiene por qué reiniciar el proceso. Tiene que usar todo el conocimiento que hay y sobre eso mejorarlo. Incorporarlo de manera apropiada, apropiable a la escala y con toda la complejidad que eso conlleva. En el plan del litoral establecimos como 10, desde el documento de paisaje establecimos como 10 mandatos al documento urbanístico, y con esos 10 mandatos que fueron trabajados de esta forma empezamos de alguna manera a explicar y a entender cómo era eso. Y en ese proceso es cuando empezamos a descubrir que el territorio y la participación no es esto. No es mirar la maqueta de lo que nos dicen que van a hacer los mayores o las mayores. No es eso. La participación es esto. Pero para que haya esta participación, para que haya una participación en la que todos nos remanguemos y todas nos remanguemos, tiene que haber un diálogo. Y para que haya un diálogo tiene que haber una paridad. Y por lo tanto ha de haber una capacitación y una formación previa. Y nosotros nos descubrimos cuando estábamos haciendo el POL, en todas esas sesiones de trabajo que estábamos llevando por el litoral, que teníamos que dejar el urbanismo, que teníamos que dejar los tecnicismos y volver a ese juego del mapa del tesoro. Tenemos que ayudar a hacer visibles esas cuestiones que se han invisibilizado en el territorio por costumbre o por lo que sea, que para uno que llega de secano, del interior, y ve la costa y dice, pero no ves esto, y dices, pues tampoco lo veo para tanto, y dices, pues esto es único. Aquí tienes unas cosas que son únicas para hacer visibles esas cosas que son invisibles simplemente por la costumbre, pero que están ahí. Y de alguna manera identificar esos elementos que son estructurantes y vertebradores, que van a permanecer y trascender de las personas, o incluso de las culturas. Y van a continuar. Por lo tanto, tenemos que descubrirnos como narradores y guías de un viaje, como cartógrafos y descubridores de ese lugar, ¿no? Y de alguna forma tratar de empezar a incorporar esa visión que de alguna manera nos permite, o esa mirada que decía Paco Castillo, ¿no? El territorio es un libro que se lee con los pies, que se reconoce de manera colectiva, que se construye de manera asociada, ¿no? Con toda la comunidad con todas las culturas. Empezar a entender el por qué nos encontramos esos molinos en este lugar. Hay un vídeo del plan, que si luego nos da tiempo lo pondremos, en el que cuando ponemos esto y dibujamos ahí es porque hay que entender todo el trasfondo, toda la energía y todo lo que ocurre para que determinadas cuestiones que hoy valorizamos las tengamos ahí presentes, ¿no? El castro, el molino, entender también que el reflejo, el paisaje que hoy en día vemos, como decía, ahora no me sale el nombre, qué pena, una de las personas, cuando pasé por la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, como bien sabéis, haciendo el plan del litoral, y una de las primeras cosas que hicimos fue preguntar qué es eso del paisaje. Lo digo así de claro, y empezamos a entrevistar a gente. Y una de las personas nos dio una definición, que es esta que veis aquí. Es el espejo que refleja la sociedad que lo habita, que lo ha vivido, y cómo o no se ha integrado en él. El paisaje que nosotros percibimos es el reflejo de esa sociedad que lo ha habitado, o que lo está manejando. Cuando vemos algo que no encaja, es que algo no está funcionando bien, ¿no? Y a partir de ahí, con esos decálogos y con esa visión, empezamos a cartografiar de nuevo los instrumentos urbanísticos. Ya estamos ahora, fijaros que estamos trabajando en el documento de paisaje y en paralelo en el documento técnico del POL, porque con estas fichas se paralizaron 9.000 hectáreas de desarrollos urbanísticos, con toda la motivación en base a la motivación que os he comentado antes. ¿Qué ventaja tenía eso? Que haciendo una pericial, yendo al suelo, al territorio, cualquier juez o cualquier persona lo podía ver, esos valores que de alguna manera preservábamos. Por lo tanto, el primer paso es que hay que aprender y que hay que educar. Ojo, y es recíproco. Esto no quiero hacerlo aquí de manera maternalista ni paternalista. Es una cuestión
de un continuo aprendizaje y educación, un continuo aprendizaje. Y muchas veces siempre decimos esto, ¿no? Que basta con cambiar la mirada, la dirección de la mirada. Eso que no percibes en tu día a día, eso que no ves, muchas veces basta con que venga alguien desde otra perspectiva, desde otra formación. Antes has comentado algo, ¿no? Que estamos condicionados por lo que somos, por nuestra historia. Y vemos a través de unos ojos que ya se han ido deformando o ya se han ido conformando, por decirlo de una manera positiva, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero cuando hablamos de la mirada, y ahora aquí, en las personas que estéis y preguntar, bueno, ¿qué es lo que estáis viendo? Seguramente tendríamos 2 o 3, 4 o 5 opiniones distintas, ¿no? Cuando hablamos de la mirada, cuando hablamos de la percepción, precisamente es lo que tú decías en la presentación. Va a depender, porque viene de una historia, de unas heridas, de unas cicatrices o de una construcción de nuestro propio carácter, ¿no? Y siempre es intencionada, siempre hay una intención, porque tienes una vocación intrínseca a cada persona. Pero sí, y siempre es diversa y está condicionada. Está condicionada ¿por qué? Por los factores que de alguna manera nos pueden ir construyendo. Y a mí me preocupa mucho que el paisaje, cuando hablamos de paisaje, dejemos el tema del manejo y la dinámica aparte y nos vayamos única y exclusivamente al impacto visual. Es en lo que se están convirtiendo en gran parte los estudios de impacto e integración paisajística. Es se ve, no se ve, pinto la mona de seda o no, o visto la mona de seda o no. Y eso no es. Eso no es. No es cuestión de que si me parezco o no me parezco, es cuestión de si me integro desde la propia médula. Y si soy capaz de compartir alguna partícula de mi ADN con el entorno en el que estoy. Si no, es que no lo estaremos haciendo bien. Y digo esto de la mirada siempre, y es aquí donde menciono a Fernando, que no fue 1 año y medio, fue durante todo el bachiller, toda la EGB, soy de EGB, durante toda la EGB, compañero de clase. Gracias a cuya máquina braille pues podíamos soplarnos. Bueno, ¿cómo percibe el territorio? Alguien que no tiene mirada. Pues a mí me descubrió que se percibe en unas dimensiones mucho más amplias. Porque hay otros sentidos que desarrollas, que son precisamente el oído, la sensación en la piel, las terminaciones nerviosas, muchas más. Y realmente ayuda, o el olor, el olfato. Es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que tenemos que ampliar esa mirada. Y con Paco Castillo, el autor de la frase que ya he repetido por 3ª vez ahora, el libro se lee con los pies, y trabajando en el proyecto 12 meses, 12 paisajes, que es un proyecto que hicimos en el marco de la estrategia de paisaje de Galicia, yendo a cada una de las 12 grandes áreas que inventaríamos con Augusto a escuelas unitarias, fundamentalmente aquí en Galicia, descubrimos que partimos con 3 miradas. Y esto es como un regalo, como una especie de licencia que me permito. Las 2 primeras son como interiores, cada uno y cada una la teje a su forma, y cuando vamos a un territorio tenemos que ir con la mirada de un niño. Y ahí digo, tenemos que ir a interpretarlo de forma intuitiva, espontánea y emocional, y no condicionada. Cuando naces, cuando llegas a un lugar, no tienes más condición que lo que has podido percibir en el seno materno. Sales a ese mundo y dices, joder, esto es como me dijeron alguna vez, tú vives en el país de Alicia, en el país de las maravillas, ¿no? No es cuestión de vivir en el país de Alicia, es cuestión de entender que para poder ser consciente de todo lo que ocurre, has de blindarte precisamente a las influencias de otras miradas que ya vienen condicionadas. Y cuando llegas a un lugar de nuevas, ahora estamos descubriendo las Urdes en Extremadura, por mucha literatura, por mucho trabajo que tengamos, tenemos que ir a vivirlo, a recorrerlo, a hablarlo con la gente. Y ahí la mirada blanca es muy complicado. Cuando hicimos los talleres de paisaje con los niños y las niñas de las diferentes escuelas, salían gráficos y mapas que eran completamente distintos. Cuando les decíamos, no teníamos ninguna sesión con ellos, y ella simplemente era llegar y dibujar con una profesora de aquí de la Escuela de Arquitectura. Y hizo esos talleres y esos trabajos, y los resultados son esas imágenes que veis ahí. Hay algunos que son fantásticos y que realmente nos hacían ver cosas que nosotros, que a pesar de querer ir sin la mirada acondicionada, veníamos ya condicionados, no veíamos, ¿no? La siguiente, la mirada del artista. Con eso que hemos visto, reconducir la dinámica y a partir la construcción de esa mirada colectiva que de alguna manera nos permite entender, comprender y consensuar de alguna forma las diferentes maneras en las que vamos a trabajar en ese territorio. La mirada del niño, la mirada infantil, la mirada artística y la mirada colectiva, que son las 3 miradas con las cuales entendemos que podemos aproximarnos a ese lugar. Con la complejidad, lógicamente, o sea, para tratar de entender también esa complejidad, ¿no? Y las relaciones, insisto otra vez en las 2 escalas, esas relaciones que se dan cuando llegamos a ese espacio rural, ¿no?
Esas relaciones que ya Patrick Guedes en 1914 las planteaba. Fijaros esa imagen de ahí, estas dos imágenes. Ahora estamos con las soluciones basadas en la naturaleza, con la ciudad post-COVID, con 1914, nos cogemos bibliografía que había entonces y ya son conceptos que se estaban incorporando. También después de la época industrial, volver otra vez a meter la ciudad, o sea, el campo en la ciudad, ¿no? Ese gesto que tenemos ahí. Volver a comprender el lugar en el que está. Una de las cosas que a mí me descubrió Fariña Tojo en su blog, a pesar de haber leído el libro, yo no lo había percibido, fue lo del Outlook Tower. Ese proyecto que está en Edimburgo era un proyecto que era para que la ciudadanía de Edimburgo se subiera y comprendiera el lugar en el que se implantaba, entendiera las dinámicas del territorio en el que está. Y con esa filosofía, con ese enfoque, con ese planteamiento, o esa ingenuidad, o como lo queréis llamar, con la maestría de Augusto Pérez Alberti, al que os recomiendo que leáis y estudiéis, pues delimitamos Galicia en estas 12 grandes áreas. Por eso lo de 12 meses, 12 paisajes. Nos salieron 12 áreas, no fuimos a buscar 12 áreas por el lema, y cuando teníamos 12 áreas, en aquella época había un lema de una televisión que eran 12 meses, 12 causas, ¿no? Y entonces cada mes íbamos a una escuela unitaria, a un centro, y de ahí ha quedado una iniciativa con diferentes centros educativos de hacer actos, aquí en Pondal, o bueno. Aquí lo veis. Pues con esto hicimos la estrategia de Paisaxe Galega. En esta estrategia de Paisaxe Galega lo que lo fundamentamos fue, sobre todo, en hacer esto. Los niños de entonces y las niñas de entonces, estoy hablando del año 2011, hoy ya tienen 13 años más, ¿no? ¿He hecho bien las cuentas? Es que como soy generalista ya no me... 13 años más. Entonces igual tenían 10 años, ahora tienen 23, o 9, o 8. Ahora ya son gente que me puedo encontrar o que nos podemos encontrar en un diálogo equilibrado, paritario, sobre la complejidad del territorio. Y trabajábamos con conceptos que ellos nos descubrían y ellas nos descubrían como complejos para nosotros, ¿no? Y conocéis estas guías, que son hasta donde yo llegué, y se puso en marcha la colección de Paisaxe Galega, la línea editorial de Paisaxe Galega. En ese momento la intención de estas guías, lo voy a decir muy claro, era dar manuales para hacer las cosas bien. Dar manuales porque, como narices, y con perdón, vamos a hacer un informe de un cierre de un gallinero y los hacíamos, teníamos que informar cierres, teníamos que informar cosas que el paisano o la paisana que nos había mandado esa petición de informe lo había tenido que llevar a la delegación y nos llegaba, y ahí pues teníamos que hacer todo el expediente administrativo para un informe de un cierre, del arreglo de un galpón, del arrier. Ojo, son necesarios. Si no tenemos unos manuales de buenas prácticas, unos manuales como el manual del arquitecto descalzo. Ese manual que te ayuda a entender cómo se han venido haciendo las cosas bien y no olvidarte cómo puedes empezar a integrar nuevas técnicas. Con esa intención se empezaron a elaborar. No me siento satisfecho del logro de todos ellos, de algunas de las que hay aquí, que son en las que yo participé activamente. Luego la colección continuó, el Colegio de Arquitectos ha hecho un par de ellas, ¿no? Creo recordar, la de colores, y ha hecho algunas. La Fundación Juana de Vega también ha hecho varias, hay varias guías por ahí, ha ido evolucionando, ya hay unas cuantas guías, pero la intención era que la gente sepa cómo hacer las cosas bien. Y que pasáramos a hacer una política no coercitiva, sino didáctica, educativa. Porque es muy fácil decir, estas son las normas, si no las cumples te sanciono. Y es fácil y es lo que hay que hacer, no voy a decir que no. Pero es más difícil coger y decir, estas son las normas y así es como hay que hacerlas, ponerlas en práctica. Si tú trabajas de esta manera, desde el ayuntamiento, desde los técnicos locales, desde cada uno de los gremios, de cada una de las disciplinas, cada uno de los lugares que han ido construyendo realmente ese territorio, y lo haces bien, yo no te voy a sancionar. Eso sí, como vaya allí, o sea, como pase por ahí, y te ha salido de los libros, te va a caer. Eso es trabajar de manera proactiva, didáctica, educativa, y yo creo que tenemos que evitar precisamente la coercitiva y dedicarnos quizás a hacer normas que queramos cumplir. ¿Podéis poner el sonido? Ahora, a ver. En ese sentido, cuando hicimos el plan de ordenación del litoral, inspirados también en el manual del arquitecto descalzo de Johan Van Leggen, que os aconsejo también que echéis un vistazo, se preparó este vídeo, ¿no?
Este es mi legado, hijo. Te dejo las playas y los valles, los campos y los pueblos con sus gentes. Te dejo dunas, ríos y acantilados. Recuerda que nada de esto es tuyo. Cuídalo mejor de lo que yo lo he hecho. Respétalo, protégelo. Y cuando te vayas, deja a tus hijos un lugar del que te sientas orgulloso. También dejo instrucciones, no las ignores. Son tan buenas como necesarias. Quizá todavía estés a tiempo de aprender de mis errores. Tienes suerte, hijo. Con el tiempo comprenderás que has heredado una fortuna. Precisamente para que la gente empezara a entender. Empezar a entender no, se fijara en lo que nos habíamos fijado. Y planteamos que hoy en día yo creo que podemos orientar o tratar de animarnos a pasar de un modelo instrumental, porque además tenemos herramientas y tenemos mecanismos para trabajar a tremendas escalas de conocimiento, de datos y de información. Otra cosa es el conocimiento. Datos y de información para construir o reconstruir el conocimiento y ser conscientes de cómo actuar ahí, ¿no? Pasar de un modelo instrumental a un modelo más sistémico, más dinámico, a una gestión que de alguna manera nos ayude a gobernar de esta forma, ¿no? Observando, recordando cómo se hacían las cosas y a partir de ahí innovando, observando desde esa mirada infantil, por decirlo de una manera, o primigenia, de alguna forma recordando, ¿no?, cómo era la historia y a partir de la mirada artística construyéndolo, ¿no?, para evolucionar. Si no, no vamos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Ya termino, porque creo que de tiempo no sé cómo vamos, más o menos. Bueno. Vale. Voy. Pues continúo un ratito más, Ana. Cuando hablamos de aproximarnos a la lectura, fijaros que aquí todavía tengo las imágenes y del logotipo de la Asunta y del IED, porque esto es lo que usamos cuando empezamos a trabajar en el catálogo del paisaje, en la primera fase del catálogo del paisaje, en la construcción precisamente de entender cuáles son los elementos que condicionan. Lo que condiciona la actividad humana es la forma, el relieve, el suelo, el agua y el clima. Lo he comentado antes, las dos cuestiones críticas, agua y suelo, porque el relieve tiene tal fuerza y el clima tiene tal fuerza, aunque estamos interviniendo en él o actuando en él, y en el relieve también podemos actuar, ¿no? Podemos dinamitar una montaña, luego se nos vendrá abajo o lo que sea, pero el suelo y el agua son las dos cuestiones clave. Y esto es la forma del territorio que nos va a condicionar, la manera en la que lo vamos a usar. Y ese uso es lo que nos ayuda a caracterizarlo. Y es aquí donde está la clave, ¿no? El manejo, la articulación, la propiedad, el poblamiento, en ese elemento estructurante, en esos elementos que son lo que nos ha de condicionar. Y cuando hablo de condicionar es que en un momento determinado impide que dé un paso más, y eso es importante, nos marca límites también, nos condiciona y marca límites, y luego sobre eso hemos de trabajarlo. Esto es lo que nosotros identificábamos como los elementos, Augusto Pérez Alberti llamaba estructurales y texturales. Los elementos de la estructura, las 7 grandes costas, los 64 sectores, y luego el manejo, todas las unidades de paisaje con las que construimos ese territorio. Y de alguna forma, con estos elementos, empezar a hacer esa tipificación de abajo arriba y siempre atendiendo al principio del manejo, de cómo se ha articulado. Ahí es donde construimos los diferentes tipos de paisaje y empezamos a otorgarles valor. No porque ellos lo tengan intrínsecamente, sino porque como colectivo, y esta es una cuestión importante, como sociedad, les otorgamos un valor. Puede ser una visión muy antropocéntrica, pero es la que tenemos cuando estamos hablando de paisaje, de manejo, de percepción, de entendimiento y también de otorgar un valor que pueden ser valores intangibles o tangibles. Los intangibles son los valores comunitarios, emocionales, los que no acabas de entender muy bien por qué, pero algo te hace que reconozcas ese lugar. Y los tangibles realmente son los que tienen ciencia y conocimiento y datos y cuestiones físicas también detrás, ¿no? De alguna forma eso es lo que tenemos que empezar a jugar, ¿no? Con esa intención se empezó a cartografiar todo el catálogo de paisaje, el inicial, desde abajo arriba, desde cada uno de los asentamientos, porque esa era también una estrategia, ir desde los lugares de poblamiento, entender cómo se había ido manejando el entorno y entender cómo el entorno de alguna manera había ido respondiendo a esa implantación, ¿no? Una cartografía que, como veis, es muy parecida a la del Plan de Ordenación del Litoral, porque el catálogo del Plan de Ordenación del Litoral fue el primero que hicimos.
Esto no está publicado. Está publicado en un articulillo que sacamos Augusto y yo, pero este trabajo no se llegó a acabar. El catálogo de paisajes es el que ya conocéis y que podéis consultar en la página web de la Xunta y las directrices que hay, ¿no? Con este catálogo nosotros lo que hablábamos era del manejo de cada uno de esos tipos. Y nos costaba mucho, y aquí voy a reconocer una limitación y pido ayuda también a todo el mundo, a que me diga cómo delimito una unidad de paisaje. ¿Cómo delimito una unidad de medida? Pues mira, si me lo ibas a... Pues mira, aquí tipificamos los paisajes y a partir de ahí nos pusimos a hacer ensayos. Y ya ves que aquí es más complejo, ¿eh? Un corcho y unas buenas chinchetas y unos buenos planos con la escala. Y empezamos a tratar de entender dónde ponía ese círculo, dónde estaba el centro de cada una de las formas en las que me podía encontrar a esa escala de observación unidades de paisaje. Yo en mi huerta tengo 5 unidades de paisaje, si me pongo a mirar mi huerta. En función de los cierres que tengo, va a depender de la escala a la que nos aproximemos en la lectura de ese territorio. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales este catálogo, esta propuesta de catálogo no prosperó, fue porque no éramos capaces de delimitar unidades de paisaje. Lo digo, en gran parte manifestamos nuestra imposibilidad a decir, eso es la unidad de paisaje. No éramos capaces. Y esto lo sometimos a una opinión experta y de alguna forma pues ahí ya se nos amortizó. No se ve muy bien en las diapositivas, pero lo que aquí alego es siempre a la búsqueda del reconocer, o sea, para entender ese paisaje, para manejarlo, reconocer con una visión sistémica la complejidad, reconocer primero, identificar, medir, evaluar, consensuar, porque es una obra colectiva. Es una obra colectiva la construcción del territorio. No se le engrande y ha fallado la animación, ¿eh? Reconocer, identificar, medir, evaluar. Tengo que ser capaz de identificar. Tengo que ser capaz de medir de alguna manera. Pueden ser cuestiones tangibles o intangibles, pero tengo que ser capaz de poder evaluar después eso que he medido y después a partir de ahí consensuar para ver si otorgamos valores o no otorgamos valores. Y ese consenso, la construcción de ese consenso no hace ser homogénea. Puede ir por territorios, puede ir por ámbitos, ¿no? Y después, a partir de ahí, lo que llamamos de reconducir. Y siempre atendiendo a la intención de integrar la técnica con la ética, puedo, debo, la economía con la ecología. La eficiencia ambiental es clave para la cohesión social y el desarrollo económico. Y la razón, 500 metros con la intuición. Eso no es el área litoral, ¿no? La razón me ha dado una medida, me estará justificada, pero intuimos que esto es mucho más. Siempre he comentado que en ordenación del territorio, en paisaje, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 no son 2, ¿no? Y hemos de alguna forma hacerlo atendiendo a la escala, a la intensidad y luego cuando trabajemos en él, a la vocación, por supuesto, del lugar. Y ya con esto, Ana, ya cedo el espacio. Si hay alguna pregunta, bueno, muchas gracias. ¿Me siento? ¿Hay preguntas o...? Sí. Sí. Vamos a ver. Hablabas de que cuando se valora el paisaje hay factores tangibles y factores intangibles. Los factores tangibles son los que hacen referencia a las características físicas, geomorfológicas de un determinado ámbito geográfico, ¿no? Eso es lo que se hace muy bien con el GIS y lo que se hace muy bien cuando se trabaja desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Eso se hace muy bien y además se puede hacer perfectamente sin levantarse del asiento. Esos son los recursos tecnológicos que tenemos. Yo introduzco una anécdota que tiene más sentido que la anécdota, no porque me haya pasado a mí, es que cuando hice el Plan General de Fonsagrada, que es un territorio muy amplio, son 400 y pico kilómetros cuadrados, antes de que entrara en vigor toda la normativa esta del paisaje, pues hicimos una valoración del paisaje. Hicimos una valoración del paisaje derivada del patearse el municipio íntegramente de principio a fin. Entró en vigor el catálogo de los paisajes y nos obligaron a introducir los paisajes delimitados en ese catálogo sin tener en cuenta los nuestros. Dije, bueno, si quieren introducir los que se deriven del estudio que hicieron ustedes, pues tienen que justificarlo. Bueno, hay que decir que entre lo que establecía el catálogo de los paisajes y los paisajes que delimitamos nosotros, si fueran términos de la lotería, ni el reintegro. No coincidía prácticamente nada.
Entonces, introdujimos los paisajes que estaban protegidos o catalogados según el catálogo de los paisajes y justificamos los que habíamos elaborado nosotros y, por supuesto, los aceptaron, porque yo creo que eran consecuencia, digamos, de un trabajo deliberado de patear el territorio. El paisaje hay que valorarlo desde la perspectiva del caminante. Es decir, de las pocas cosas que puedo suscribir yo del Convenio Europeo del Paisaje es que el paisaje es cualquier parte del territorio tal como la percibe la población. Pero claro, la población no la percibe ni desde un aerostato ni desde un dron. La percibe desplazándose sobre la superficie terrestre. Y desde ese punto de vista hay que elaborar el estudio paisajístico de cualquier ámbito geográfico que nos planteemos. Entonces, es fácil, digamos, el valorar el paisaje en sus variables tangibles, es muy difícil hacerlo en sus variables intangibles. Pero claro, entramos en la contradicción desde que en el momento en que el paisaje tiene reconocimiento jurídico, que yo a estas alturas no sé si está bien o mal reconocido, no sé si es un acierto, no sé. Claro, desde el punto de vista jurídico hay que regular y al final lo que entienden los juristas y lo que entienden los administradores, los administrativos, los funcionarios, es sobre un plano punto y línea, como Kandinsky, ¿no? Entonces, esto es un ámbito que efectivamente es un ámbito, como decías tú, ¿cómo se delimita un ámbito? Pues yo no lo sé, alguien lo hace, alguien lo dibuja y eso a partir de ahí es la Biblia. Hay una gran dificultad, el valorar desde el punto de vista jurídico un paisaje en sus variables, digamos, intangibles, es algo así, a lo mejor es una simplificación excesiva, como valorar desde el punto de vista jurídico una obra de arte. Depende de quién la perciba, depende en qué circunstancias, depende de la experiencia personal, depende de si vives allí o no vives allí, depende de las experiencias personales que tengas vinculadas a un determinado espacio, bueno, y que todo eso tenga que tener reconocimiento jurídico. Yo sé que al final lo que se hace es simplificar y buscar ámbitos de consenso en donde mayoritariamente la población pueda decir esto tiene interés paisajístico. Pero es que a lo mejor si en vez de dejar las encuestas para el final se hacen al principio, sobra todo lo demás. Yo creo, vamos, no sé muy bien cuál es tu pregunta. Entiendo que aquí estamos en un debate, es una No, reflexión. Yo la cojo. Sí. La cojo y a riesgo de quemarme. Más. Has comentado antes... Vamos a ver, por partes. Te la repito. ¿Cómo se valora los intangibles que permiten establecer la calidad de un paisaje? ¿Cómo se hace eso? De forma consensuada, comunitaria. Es muy complicado. A eso hay que trabajarlo con los pies en la tierra, en mesas territoriales. El trabajo es con mesas territoriales. Ojo. Y en las mesas territoriales no es, oye, ¿tú qué piensas? Hay que ir y abrirse en canal. Ahí hay que ir y decirle, mira, aquí estamos viendo que hay estos intereses, tenemos estas potencialidades de ese medio rural con recursos, vamos a hablar de las eólicas, vemos que aquí hay recurso eólico, vemos que aquí hay recurso solar, vamos a ver que aquí también hay recurso de agua, que hay recurso de suelo, ponerlo sobre la mesa, sin complejos y sin complejos. Asumir que se tienen que poder cambiar o se tienen que poder aceptar. En un momento determinado, trabajando, y estamos en esa tesitura en algunos, cuando hicimos la visión social del paisaje en el PRO de Cantabria, acabamos delimitando de forma consensuada con las mesas sectoriales, yendo ya con un documento, pero no cerrado, asumido que era un documento, Paco y yo le llamamos, bueno, vivo, era mártir, nosotros le llamamos, es un documento que ponemos a la mesa dispuestos a deshacerlo para con lo que quede y con lo que entre todos y todas entendamos que debe quedar, volver a reconstruir con esa base el documento final. Y tenemos que ir, cuando has dicho al principio, gestionar un equipo de estos con hiperexpertos y personas especializadas en materias concretas, implica que esas personas una gran generosidad, porque en un momento determinado tienes que ceder espacio de tu conocimiento para entender que igual todavía no es el momento. El prólogo del manual del arquitecto descalzo, que lo leí cuando fui a contar el plan de ordenación del litoral al Parlamento, os lo recomiendo. Os recomiendo el libro, pero el prólogo ya es delicioso. Te viene a decir, aquí damos un manual de cómo manejar este lugar, cómo comprender cuáles son las dinámicas que hay. Puede que en un momento determinado no tengas la necesidad, no tengas la oportunidad, no tengas los recursos o simplemente no lo quieras hacer. Y eso muchas veces es frustrante desde la técnica y desde la profesión. Pero tenemos que entender que hay veces que no es posible llevar a cabo una actuación. Y lo digo en los dos sentidos, porque he recibido tortas de los dos lados. Lo digo en el sentido de que es posible que no sea el momento de hacer un eólico o es posible que no sea el momento de frenar una presa.
porque ponemos sobre la mesa con total honestidad, y eso es lo complicado, sin apriorismos, los datos reales de las consecuencias de hacer o no hacer determinadas cuestiones. De no intervenir. La clave está en que entendamos cómo hemos de intervenir en hacer esas obras. Sobre el catálogo de los paisajes, o sea, sobre la cuestión de la valoración es compleja, pero es una cuestión de consenso y de acuerdo social. Es que no se puede hacer ordenación del territorio sin que no sea de forma comunitaria, que no sea con convenios sociales y que no sea preparando herramientas para el diálogo y el manejo. Cartografía del plan de ordenación del litoral. Usos y elementos para la valoración. Es una cartografía que te dice, no es importante dónde he dibujado yo el polígono de ese árbol o de ese río. Lo importante es si hay un río. Y cuando tú vayas a actuar donde haya un río, que lo integres en un corredor. El problema es cuando me viene sobre esa cartografía y se nos impone una norma jurídica en teoría, que yo no creo que esté redactada por jurídicos, como un plan básico autonómico en el que lo que te dice es que el suelo rústico de protección de cauces es esta línea, haya o no haya cauce. ¿Por qué? Porque lo teníamos en un GIS del año de la Polca con un MDT de 25 metros. Que está bien, porque es mejor partir de eso, pero partamos de eso, pero no entendamos que el territorio es eso. Esa es la superposición, y aquí voy a por el GIS. Llevo trabajando con los GIS desde el año 92 o algo así, o 90, ya no sé. El GIS es una herramienta brutal que nos permite recabar datos, gestionar la información, nos permite reforzar el conocimiento, pero no nos va a hacer más o menos conscientes. No nos va a hacer más o menos conscientes. Y lo que desde luego no puede ser es que se quede únicamente en la superposición de datos e información para hacer un gisicio territorial. Para coger y decir, yo soy lo que dicen estas capas de información geográfica, ojo, superpuestas de esta manera, que lo que hace es que me deja un resquicio mínimo para tratar de entender todo lo que estamos hablando de la complejidad. ¿Cómo se gestionan los valores intangibles? Yendo con una persona a ver ese cierre que vas a tirar, o yendo con la gente y decir, tú te paras a pensar cuántos años lleva aquí este muro. Y dices, joder, cientos. Igual lo hizo mi bisabuelo. ¿Y qué herramientas tenía para hacerlo? Estamos hablando de unas lajas, que aquí las tienes todas. ¿Cómo lo subió? ¿Cómo lo movió? Y tú ahora me lo vas a coger y sustituir por esto. Vamos a hacerlo de otra manera o vamos a integrarlo en tu solución porque han cambiado tus necesidades. Pero es redescubrir y volver a valorizar, volver a consensuar que eso tiene valor y darle el valor, otorgarle el valor que tiene. Esa es una cuestión social. Los datos, estamos construyendo la plataforma Territorio Inteligente, los gemelos digitales. Son datos, son información. Machine Learning, sí, está ahí. Y vamos, yo la uso. Os mentiría si os dijera que no utilizo la inteligencia artificial o la programo. La llevo usando ya un tiempo. Es brutal. La cartografía del POL lo hubiésemos sacado mucho antes. Pero, ¿cuántas veces cuando habéis ido a reconocer un territorio hasta que no habéis dibujado los calles con el rotulador sobre el papel o no os habéis puesto, cuántas veces no lo habéis realmente descubierto? La información de golpe no te ayuda a procesarla a la velocidad que somos capaces nosotros de entenderla y convertir esa información en conocimiento. Y el tiempo, ese tiempo, o sea, cuando me dijeron que el POL tenía que estar en 6 meses o en menos, dije, bueno, pues esto es como un parto. Son 9 meses, si lo quieres antes lo tendrás que llevar luego a la incubadora. Y si lo quieres mucho antes, posiblemente te va a salir con taras y tendrás que dedicarte toda la vida a cuidarlo y mantenerlo, si sale con vida. Y es así de sencillo. Estas cosas necesitan de su tiempo. Pero tampoco podemos estar en el continuo análisis que nos lleva a la parálisis, ¿no? Entonces, ¿las herramientas del sistema de información geográfica? Sí. Los datos también. Pero es importante, ¿qué estamos haciendo y para qué? ¿Estoy haciendo un catálogo de paisaje para delimitar unas unidades de paisaje que son inmanejables? No. Las unidades de paisaje que hicimos, fijaros que en el ámbito del catálogo del paisaje de Galicia, en el POL, gracias a Dios, no las tocaron. Incorporaron las unidades de paisaje del POL. Son unas unidades muy sencillas. Ahí sí que delimitamos. ¿Por qué? Porque teníamos clara cuál era la escala. Y era la escala de quien va andando por la costa y cogimos las cuencas de antes y hablamos con la gente y delimitamos con carácter fisiológico, bajo la dirección de Augusto Pérez Alberti, con Juan López Bedoya y con Manuel, ahora no me acuerdo del apellido Manuel. Y se delimitaron todas esas unidades de paisaje. En el POL se cuenta cómo se hace. ¿Pero por qué
porque sabíamos para qué las estábamos haciendo. Por lo tanto, hacer unas unidades de paisaje de todo Galicia no era posible. Lo que fuimos capaces fue de hacer las 12 grandes áreas y las comarcas paisajísticas. Y ese era el catálogo. Y a partir de ahí, esas unidades que habéis visto que estábamos, o esas formas de leer el territorio, que era lo que queríamos trasladar con los manuales de buenas prácticas. Y con ese reconocimiento desde el manejo, de manera que tus unidades serían las que van, y ese conocimiento que va apareciendo en los diferentes documentos técnicos es el que de alguna forma va conformando realmente esas unidades de paisaje que tendrían que ser al final las unidades de paisaje del catálogo de Galicia, construido de abajo arriba. La Xunta, ¿qué podía hacer? Establecer las directrices para los usos, para los elementos, para cada una de las cuestiones que hemos decidido preservar. Ahí sí que puedes establecer directrices de paisaje. Pero tú vas a delimitar esas unidades de paisaje desde abajo, desde el conocimiento más arraigado, atendiendo a que hay unas directrices que luego te van a poner y tú vas a crear esa herramienta de gestión intermedia, de reconocimiento y de apego de la ciudadanía que está en ese territorio. Las unidades de... A mí no me dicen nada las unidades de paisaje. Hay en este momento, las de Galicia, las que están en todo Galicia. Lo digo así y he dicho que me voy a quemar. Pero es cierto, yo creo que prueba de ello es que las directrices no se mencionan, no se usan, pierden utilidad. Ojo, se pueden retocar. Ahora creo que ya han abierto eso, ya puedes retocar, ya puedes plantear otras, pero entonces tienes que ir a la comisión de no sé qué. Bueno, hay que darle esa pompa. Me he ido un poco más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aprovechar que hoy estoy que me suelto. No sé si... Luis. Ay, que estás aquí, Luis. Manuel, pero yo no tengo tanta reflexión porque yo estoy ahora muy permeable de información y cuando estás hablando sobre este proceso de sociabilización, digamos, entiendo que hay una escucha, un proceso de escucha y sobre la valoración de lo intangible, me remito a cosas que escuchaba ayer y se hablaba sobre las personas que habitan el pueblo, que no tienen una conciencia científica sobre lo que habitan, pero entiendo que en ese procedimiento, donde estás hablando de las mesas sectoriales, la población de los territorios tienen palabra. En las mesas, nosotros solemos trabajar con una metodología que, bueno, aquí hay gente mucho más experta posiblemente que yo en esta materia, pero a mí es la que me funciona y sobre todo la que me permite, vamos a decir, secuenciar los golpes que recibo o que recibimos fundamentalmente en el equipo. Y es mesas sectoriales por un lado, mesas sectoriales, es decir, nos sentamos con las batas blancas o con lo que queráis y nos ponemos todos ahí a pensar de manera muy erudita, concienzuda, bien documentada, con buena bibliografía, todo guay. Y luego las mesas territoriales. En las mesas territoriales, o sea, a las mesas sectoriales vienen personas con datos, con información, con conocimiento, con estudio profundo de las cuestiones que se van a tratar. Generalmente transporte, movilidad, energía, cuestiones que necesitan de mucho conocimiento técnico y de conocer otras experiencias y del aporte. Y luego las mesas territoriales es el baño de realidad, como aquel anuncio de aquella bebida, ¿no? O sea, hicimos muchos estudios y luego la gente hacía lo que le daba la gana. Pues en esas mesas territoriales lo que tratamos de hacer es el doble juego. Es, mira, esto es lo que tenemos. Estas son las expectativas que a nivel científico, técnico, de todo tipo, hay sobre esta mianja de territorio en la que tú llevas generaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos encajar? Y enseñamos formas de hacerlas bien, formas que entendemos que pueden estar bien o mal, y a partir de ahí se construye un consenso. No, pues esto de aquí, en el plan de ordenación del litoral, los espacios de interés del relieve los sacamos con un algoritmo matemático y luego los consensuábamos. Oye, este hito de aquí, este elemento, este de aquí, pero hay un algoritmo. Ese algoritmo lo estoy utilizando ahora mismo también en Extremadura, me funciona. Más o menos, te coges cosas para tratar de darme yo para hacer un corte científico. Y entonces establecer unas bases con las que empezar a hablar con la gente y asumir que ese corte científico que yo hago luego tiene ajustes que no van perfectamente a la bibliografía o al algoritmo, pero van a la percepción de y a que la gente lo haga suyo, diga, es que eso es lo que yo he decidido delimitar. Entonces, mesas sectoriales por un lado, mesas territoriales por otro. ¿Qué nos encontramos en las primeras mesas territoriales? Pues que nos miraban desde el urbanismo, en el caso del POL, por ejemplo.
al mirarnos solamente desde el urbanismo, ahí hay un problema. Y entonces fue cuando empezamos a trabajar con Paco Castillo, que es catedrático de secundaria, trabaja ahí en Ferrol, y geógrafo, doctor geógrafo en geografía física, que hizo el Atlas Climático de Galicia, aunque él sea de Almería, lleva viviendo toda la vida aquí. Pues dijo, Manuel, esto tenemos que resolverlo desde el origen. Pues con Paco Castillo se puso en marcha la estrategia de paisaje galega. En la estrategia de paisaje galega, viendo que si queríamos hablar de estrategia, queríamos hablar de 1 o 2 generaciones. Ya sé que hoy en día hacemos estrategias a más corto plazo, pero queríamos hablar de 1 o 2 generaciones. Y ahí queríamos preparar la formación. Y entonces en la estrategia de paisaje galega se identificaron 2 líneas de formación claras. La técnica a nivel administrativo, esas eran las guías, o sea, toda la técnica esta de divulgativa con las guías de buenas prácticas, pero luego había 2 fundamentales. En las escuelas, y se puso el programa en marcha de sostenibilidad y paisaje en educación secundaria, con esas escuelas, con la experiencia de ese año recorriendo escuelas, se hizo el programa educativo 12 meses, 12 paisajes, que era un programa de educación educativa que los colegios podían implantar voluntariamente, ¿eh? Eso sí, si lo implantabas, a ese profesor se le daba un plus a la hora de los concursos de traslados, porque conseguimos hacer que se reconociera como innovación. Y luego, el que ya conocéis, grado de paisaje. Ahí en esa estrategia de paisaje fue cuando se convenció a nivel de educación que era necesario hacer un grado de paisaje. Ojo, también lo voy a decir como lo siento, sabéis que no tengo pliegues, antes lo decía, me plancharon al nacer. No es el grado de paisaje que está funcionando, o sea, la concepción que habíamos hecho era otra. Era más sistémica, era otra cosa. Lo que pasa es que el sistema universitario luego va como va y el grado de paisaje es el que ya conocéis. Y surgió ahí. Entonces, para esas mesas territoriales, para esa conciencia social, fijaros, estamos hablando de educación en las aulas, de un grado, a tiempo. Otra cosa aquí no, pero tiempo.